Baruch Hashem, mi queridos Talmidim, muy buenas, ¿cómo están? Baruch Hashem, estamos nuevamente estudiando Torah juntos, conectados, y es de gran bendición que hoy nos encontremos nosotros estudiando la Parashá Beshalach, Baruch Hashem. Beshalach significa cuando envió, Baruch Hashem. Y vamos a desglosar la Parashá Beshalach para cada letra hebrea para extraer el significado de la Parashá Beshalach. Y la Beit, que es la primera letra de la Parashá Beshalach, significa todo está en manos del cielo. Baruch Hashem. La letra Shim, que es la segunda letra de la palabra Beshalach, significa y el corazón de un hombre sabio ascendiendo para comprender la sabiduría de Hashem. Y la letra Lamet, que es la tercera letra de la palabra Beshalach, significa encontrar gracia ante él, ante el Creador, Baruch Hashem. Y la letra G, que es la última letra de la parashá, de la palabra Beshalach, es el poder de entrar a un nivel superior y salir de allí. Entonces unimos todas estos significados para desglosar la palabra Beshalach y encontramos qué significa. Todo está en manos del cielo y el corazón de un hombre sabio ascendiendo para comprender la sabiduría de Dios, encontrando gracia ante él para poder entrar a un nivel superior y salir de allí. Ok, entonces nosotros, como es de costumbre, tenemos siempre una anécdota del Talmud y vamos hacia ella. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo: si hubiese estado presente cuando se otorgó la Torá en el monte Sinaí, habría pedido al Eterno que proveyese a todas las personas con dos bocas. Y ese pedido tan tremendo, ¿verdad?, que hizo Rabbi Shimon Bar Yochai. Una para estudiar Torá y la otra para rezar y usarla para sus necesidades, o sea, para comer. Y enseguida Rabbi Shimon se arrepintió de lo que habló y pidió y dijo: si una persona tiene una sola boca y el mundo sufre de maledicencia y calumnia, qué triste sería si tuviera dos bocas. Vamos a ver si sufrimos, ¿verdad?, con una sola boca de todo lo que nosotros hablamos con ella o hacemos con ella porque creamos. Ustedes se imaginarían si la persona tuviera dos. Baruch Hashem. Bueno, eso está en el Tratado de Shabbat 1, para aquellos que quieran estudiarlo. Nos entramos en materia, nosotros en la Parashá Beshalach, en el Sefer Shemot, capítulo 14, versículo 16, y entramos nosotros a leer el Sefer Torah en español de esta manera, y dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel entrarán en medio del mar en tierra seca. Este estudio de Torah nosotros lo hacemos como de costumbre para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de su familia en Francia y Marruecos, y en especial del rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas. Ok, entonces son conocidas, ¿verdad?, todas las palabras de los sabios en Shemot Rabbah 21:6 respecto a que cuando Moshe extendió las manos sobre el mar para dividirlo, las aguas no quisieron aceptar la orden de Moshe y continuaron fluyendo a pesar de que Hashem mismo había acordado con ellas ya desde la misma creación del mundo que cuando llegara el momento
ese tan apreciado debían abrirse, ¿verdad? O debían partirse. ¿Y qué pasó? Y en ese momento, cuando ellas se abrieran, entonces es cuando el pueblo de Israel debía salir de Egipto y los egipcios lo persiguieran para matarlos. Entonces el mar se abriría ante ellos y luego ahogaría en sus entrañas al pueblo egipcio al volver a cerrarse las aguas sobre ellos, como podemos estudiarlo nosotros en Shemot Rabbah 5:5. Entonces el Or HaChaim HaKadosh pregunta en el Sefer Shemot 14:27, basado en ese texto, ¿cómo puede ser que el mar no quisiera abrirse en la época de Moshe, negándose a cumplir con el mandato divino? Y la pregunta es aún mayor. Si tenemos en cuenta que desde el mismo momento de su creación ya se lo habían advertido. Además, en varios lugares del Talmud relatan que las aguas de los ríos se abrieron para dejar pasar a varios sadiquín, tanaítas y amoraitas, como por ejemplo a Rabí Pinjas Ben Yair. Eso está en Julín 7a. Entonces, es necesario entender cuál es la diferencia entre estos casos y lo sucedido con Moshe cuando el mar se negó a partirse. Entonces, el Or HaChaim HaKadosh explica que la raíz de la diferencia entre un caso y los otros radica en que en la época de Moshe Rabenu el pueblo de Israel todavía no había recibido la Torá y en consecuencia el pueblo no tenía suficientes méritos como para cambiar el orden natural de la creación. Entonces, Rabí, Pinjas Ben Yair y otros sadiquín, ¿verdad? Sí tenían el mérito, Baruch Hashem dice, para cambiar el orden natural, y por ello pudieron alterar el orden natural y dividir las aguas. Entonces vamos a ver más detalles en las santas palabras del Or HaChaim, ¿verdad? Pero entonces, de esta diferencia entre lo ocurrido en una y otra generación, podemos comprender y valorar cuán grande es la fuerza de la Torá, ¿cierto? Porque tenemos a Pinjas Ben Yair, al Rabí Pinjas Ben Yair, en el cual dice que no tenían mérito suficiente el pueblo de Israel para hacer abrir el mar, ¿verdad? Y que dice que el Rabí Pinjas Ben Yair sí tenían mérito y pudieron alterar el orden natural para que se abriera y pudieran dividir las aguas. Entonces, esto ocurrió en una y otra generación, lógicamente. Y entonces nos dice que la Torá tiene un poder tan tremendo, ¿verdad? Tiene una fuerza sobre la natura. Entonces, ¿hasta qué grado ella brinda méritos y protección a quien la estudia? Entonces, hasta el punto de llegar a cambiar el orden ese natural que nosotros vemos, ¿verdad? De las cosas. ¿Pero para qué? Para el provecho de quienes se dedican a ella. Entonces, la verdad es que finalmente el mar se abrió delante del pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque Hashem mismo se lo ordenó, diciéndole que si bien todavía no habían recibido la Torá, estaban camino a Har Sinaí para recibirla. Entonces el mar se abrió por Hashem. Entonces vemos que fue suficiente con la intención que tenían para que obtuvieran los méritos que otorga la Torá a quienes se dedican a ella. Entonces cuando la Torá, mis queridos Talmidim, continúa describiendo lo sucedido, dice, el Eterno dijo a Moshe, extiende tu mano sobre el mar y las aguas se volverán sobre los egipcios, sobre sus carruajes y sobre su caballería. Shemot 14:26. Entonces también sobre esto se pregunta el Or HaChaim, ¿por qué era necesario que Hashem le ordenara a Moshe que alzara la mano una vez más para que las aguas retomaran su curso normal? Entonces la única
razón de la partición del mar fue para que el pueblo de Israel se salvara de los egipcios, dejándolos pasar a ellos y ahogando a los egipcios para culminar de esa manera con la persecución a la que ellos venían padeciendo. Entonces, si el mar hubiera permanecido abierto para los egipcios y ellos también hubiesen cruzado, entonces, ¿cuál habría sido el objetivo de la división del mar? Por lo tanto, dice el Or HaHaim, la orden de Hashem a Moshe de que levantara la mano una vez más resulta innecesaria. ¿Por qué? Porque el mar por sí solo debía retomar su curso en el momento adecuado. Entonces, hasta aquí las palabras del Or HaHaim Kadosh. Entonces, el libro, el Sefer de los Teilim, Baruch Hashem, en el capítulo 114, versículo 3, dice, el mar lo vio y huyó. ¿A qué se refiere esto, mis queridos amigos? A que el mar vio la imagen de Hashem y se retiró ante su presencia. Eso está en el Yalkut Shimon y Shemot 2:34. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué implica esto, Baruch Hashem? Esto implica que el mar necesitaba la revelación divina para poder partirse. Por esto no se entiende por qué, como dijimos, el mar debería haber cumplido con la condición que Hashem mismo le puso en el momento de la creación, así como había sido dictaminado por Hashem todas las cosas desde un principio. Entonces, además, ¿qué necesidad había de que Moshe extendiera la mano para el mar y él volviera a cerrarse sobre los egipcios? Entonces dicen nuestros sabios en el Yalkut Shimon y Shemot 2:34, al final de este texto, que el mar se dijo a sí mismo, estos hacen idolatría, Abodá Zará, y los otros hacen idolatría, Abodá Zará. ¿En qué es superior el pueblo de Israel para que por ellos el mar altere su naturaleza? O sea, ¿acaso era posible comparar en este sentido al pueblo de Israel con los egipcios? Mire, si el pueblo de Israel estaba en proceso de corrección, alejándose de los 49 grados de impureza, y ya se habían alejado de la idolatría, como dice Shemot Rabbah 16:2, entonces, ¿cómo es posible que el mar los considerara en el mismo nivel que los egipcios? Tal vez esta pregunta haga referencia lo que está escrito respecto a la generación del rey Hizkiyahu, en el sentido de que no había en esa generación ningún niño ni ninguna niña que no fueran expertos en las alajot de pureza e impureza. Pero no solamente eso, sino con todos sus detalles y especificaciones. Hizkiyahu clavó una espada en la entrada del Beit Midrash y anunció que la persona que no se sentara en el Beit Midrash y que no se esforzara en el estudio de la Torá terminaría muerto a través de esa espada, como dice Sanedrín 94b. Entonces, este relato no se puede entender de manera simple. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que se debe estudiar la Torá y que ésta hace sabia a la persona, además de brindarle protección contra el Yetzer Hará, contra la mala inclinación, como está escrito, creé la inclinación al mal, creé la Torá como su antídoto, Kiddushin 50b. Pero vemos que se le ordenó a Israel, al pueblo de Israel, que cumpliera las mismos, y quien no lo hace finalmente será castigado. Porque como vemos nosotros en la Torá, el hecho de cometer un pecado acarrea un castigo muy grave, o un castigo grave. Baruch Hashem. Sin embargo, nosotros nos encontramos en la Torá, ¿verdad? O no encontramos en la Torá una orden relativa a que el hecho de evitar estudiar la Torá acarree un castigo y que lleve a que la persona merezca la muerte. Esto significa que el estudio de la Torá, mis queridos amigos, le otorga méritos a quien la estudia.
Y no solo eso, sino que también le brinda recompensa a quienes se esfuerzan en ella. Sin embargo, quien no estudia Torah, pero en cambio sí cumple las mismot cuidadosamente, no merece la pena de muerte. Entonces, ¿de dónde tuvo el rey Hizquiyahu la autorización para efectuar esa proclama? Mire, la palabra Jerez, que es espada, tiene las mismas letras que la palabra Rehov, que significa calle. De esta manera, se entiende que la intención del rey Hizquiyahu no era matar de manera física a quienes no se dedicaran al estudio de la Torá, sino que le estaba advirtiendo al pueblo que todo aquel que no se dedicara a estudiar la Torá y que no se quedara en el Beit Midrash, estaba dejando a su corazón de forma natural libre de la Torá y estaba abriendo la puerta para ingresar a él todas las vanidades del mundo, todas las vanidades mundanas. Y cuando la calle entra al cuerpo y el alma de la persona es como si ella misma se matara como una espada o con una espada, Baruch Hashem, porque además de la muerte física sufre también la muerte espiritual, mis queridos talmidim. Entonces, esto es mucho más grave todavía, ¿verdad? Entonces, a lo largo de las generaciones, el pueblo de Israel, Baruch Hashem, debió enfrentar terribles amenazas, como por ejemplo el holocausto, que ya estamos ahorita cerquita, el 26 de Baruch Hashem, estamos nosotros recordando esa terrible fecha, ¿verdad? Entonces, el holocausto de nosotros en Europa, pero sin importar lo mucho que nos estremecemos al oír el relato de las atrocidades cometidas en esa época contra nosotros, de todas maneras el holocausto espiritual que destruye el alma del hombre es mucho más terrible. Baruch Hashem, tal como vimos en la época del Imperio Griego, ¿verdad? Que nosotros ahorita estuvimos pasando Hanukkah, ¿ves? Que ellos no intentaron matar el cuerpo del hombre, sino que atentaron directamente contra el alma del judío, Baruch Hashem, el cual ellos no trataban de matarlos, ¿verdad? Sino que trataban de alejarlos de Hashem, Baruch Hashem. Entonces, no permitían que se circuncidaran, no permitían que guardaran Shabbat, no permitían que guardaran recato, no permitían que comieran kasher, no permitían, o sea, todo lo cerraron el imperio griego para que el judío, su alma fuera totalmente desligada de la Torah. Entonces, la gravedad de la muerte espiritual en comparación con la muerte física radica en que el caso de la muerte física, el alma sigue existiendo en el Olam Haba, en el mundo venidero, pero cuando tiene lugar la destrucción del espíritu, del alma, la persona pierde su vida tanto en este mundo como en el mundo venidero, como en el Olam Haba. Por ello, mis queridos talmidim, la muerte espiritual es más grave. Entonces, eso fue lo que dijo el rey Hizquiyahu respecto a quien evitara dedicarse al estudio de la Torá, porque de esa manera la persona permite el acceso de todos los deseos mundanos dentro de su alma y de esa manera la mata. De esta manera resulta que Calle, que es Rehov, lo mata con una espada que es Jerez. Entonces, ahora podemos nosotros entender por qué en un principio el mar no quería retomar su curso para ahogar a los egipcios, argumentando que el pueblo de Israel también practicaba bodazara, idolatría, y que todavía no habían recibido la Torá. Por lo tanto, no había nada que pudiera protegerlos de las pruebas de este mundo. ¿Por qué? Porque los deseos materiales desembocan en idolatría, que le había provocado esto un gran sufrimiento a Israel. Entonces, este argumento del mar
se reforzó al ver el enorme botín que ellos reunieron, ¿verdad? Los judíos antes de salir de Egipto, porque pensó que ese botín era producto de los deseos materiales del pueblo que lo llevarían a caer nuevamente en idolatría, como finalmente sucedió después. Entonces, después de que Hashem le dijera al mar que esas riquezas se debían a la promesa que él le había hecho a los patriarcas, recién entonces el mar retomó su curso normal. Entonces podemos reforzar lo dicho a partir de las palabras que dice Shemot capítulo 12, 21, saquen o compren, respecto a lo cual explican los mefarshim, ¿verdad? Que el versículo se refiere a que alejaran a sus manos de la idolatría y que tomaran un carnero. ¿Y que era un carnero? El ídolo de los egipcios, nada menos y nada más. Lo que ellos adoraban. Entonces, ¿para qué? Para sacrificarlo. Y al sacrificar el ídolo, los de los egipcios también estarían matando la inclinación al mal, al bien será, que llevaba a la idolatría. Entonces, este acto ayudaría a alejarnos de la mala cultura y del materialismo tan difundido entre los egipcios. Y por eso Hashem le dijo al mar que el pueblo de Israel no tenía ninguna relación con la Avodah Zarah o con la idolatría egipcia. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos talmidín, vamos a entrar a leer otro versículo más del libro de Shemot, el Sefer Shemot, capítulo 14, 21 al 22, y dice el Sefer Torah en español, y Moshe extendió su mano sobre el mar, y el Eterno hizo que el mar se desplazara con un fuerte viento desde del este durante toda la noche, y convirtió el mar en tierra seca, y las aguas se partieron. Los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca, y las aguas fueron para ellos muralla a su derecha y a su izquierda. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso es cuando el hombre cumple mitzvah, cumple estudio de Torah y cumple mitzvah. Baruch Hashem. Se dice que no se reconocía al pueblo. El mar no reconoció al pueblo, porque el mar decía que eran iguales a los que venían de atrás y adelante. Estaba sumergido en 49 niveles de impureza el pueblo de Israel. Pero Hashem ya le había entregado, antes de salir de Egipto, les había entregado las mismos de Pesach. Entonces, eso fue lo que finalmente permitió que el pueblo pasara. Entonces, después de salir de Egipto, el pueblo de Israel se encontró en una situación muy difícil. El pueblo egipcio, del cual no hacía tanto que se había separado, lo perseguía e iba acercándose a ellos. Entonces el mar se alzaba amenazador a su derecha y a su izquierda. El pueblo de Israel intentó con todas sus fuerzas escaparse de los egipcios, pero estaban atrapados en todas las direcciones y no tenían por dónde escapar. Entonces el pueblo de Israel le suplicó a Moshe con gritos desesperados que él los ayudara. Entonces cuando Moshe comprendió la situación, dirigió su súplica al cielo, pidiéndole al Todopoderoso que salvara al pueblo para que no fuera a ocurrir que en el mundo dijeran que Hashem sacó al pueblo de Egipto y luego los mató en el desierto. ¿Por qué? Porque no tenía la fuerza de hacerlos entrar en la tierra de Israel, que Hashem no permita esto. Entonces Hashem oyó el grito desesperado del pueblo y le dijo a Moshe que extendiera la mano sobre las aguas del mar para que éste se partiera y el pueblo de Israel pudiera cruzar en tierra seca. Entonces Moshe cumplió con la orden de Hashem y sucedió lo imposible. Se detuvo el curso de las aguas. Así fue, mi querido talmidín. Y estas comenzaron a elevarse hacia los cielos como una muralla, colocándose a la derecha y a la izquierda del pueblo de Israel. Y hay quienes sostienen, ¿verdad?,
Yesomrim, hay quienes dicen que las aguas del mar se dividieron en 12 senderos y que cada tribu cruzó el mar por el sendero que se abrió para ella. Tanhumá Beshalach 10 y Pirush Hamisha al Mishnayot de Ramban Avot 5.4. Podemos nosotros estudiar un poco más. Entonces, si profundizamos en esto, en estos episodios, nos preguntaremos con sorpresa, ¿verdad? ¿A dónde se fueron todas las aguas del Mar Rojo mientras el pueblo de Israel cruzaba? Todo el mundo oyó lo que ocurrió en el año 5765 en uno de los estados asiáticos. Todos se estremecieron al oír cómo el tsunami destruyó y arrasó con todo lo que encontraba en su camino, ¿verdad? Enormes olas se elevaron, ¿ves? Y hasta grandes alturas e inundaron todo lo que había a su alrededor. Pero cuando se partió el Mar Rojo, a pesar de que las aguas se elevaron a alturas increíbles, estas no cayeron sobre Am Israel, quien cruzó el mar sin que los tocara ni una sola gota de agua. Y esto es un gran milagro. Entonces podemos entenderlo aún mejor si lo comparamos con lo sucedido en nuestra época con el tsunami, en que el mar, siguiendo los dictados de la naturaleza, destruyó ciudades enteras cuando sus olas se elevaron a grandes alturas. No hay ninguna duda de que el tsunami les demostró a todos los habitantes de la tierra que es Hashem quien maneja el mundo y la naturaleza que él estableció. Entonces, cuando Hashem, por así decirlo, quitó sus ojos de los límites que les colocó a las aguas del mar y no se cumplió lo dicho, pusiste un límite para que no pasara de allí y no volviera a cubrir la tierra. Teilín 104, versículo 9. Entonces, de inmediato fuimos testigos de lo que le sucede al mundo. Como dijimos, en la partición del Mar Rojo, las aguas se elevaron a grandes alturas, pero se mantuvieron firmes como una muralla, quedando colgadas en el aire. No solo que las aguas se abrieron, sino que Hashem les ordenó también quedar separadas en el lugar, y esto constituye un milagro en sí mismo, como ya explicamos. Un milagro más en la cadena de milagros que le ocurrieron en esa época a Am Israel. Y dice la Torá en Shemot 18:1, oyó Yitro. Y Rashi explica que qué noticia oyó Yitro que lo motivó a venir. La partición del Mar Rojo y la guerra contra Amalek. Es necesario entender estas dos cosas, el Mar Rojo y la guerra contra Amalek, porque justamente Yitro, de entre todos los habitantes de la tierra, llegó a cobijarse bajo las alas de la presencia divina de la Shekinah al enterarse de la partición del mar. Todo el mundo oyó los milagros que había sucedido. Entonces, ¿qué tenía Yitro de especial? Aparentemente, Yitro logró entender profundamente la grandeza y la trascendencia de estos milagros. Él comprendió que el milagro no fue tan solo que se partieran las aguas, como todo el mundo cree, sino también que éstas se mantuvieran erguidas. ¿Cómo es posible? Hasta que el pueblo de Israel lograra cruzar y que luego cayeran sobre los egipcios. Entonces, el milagro fue que las mismas aguas que protegían al pueblo de Israel ahogaron a los egipcios. Y esto posibilitó que Yitro entendiera que hay una fuerza celestial que maneja el mundo y dispone los acontecimientos. Entonces, hay muchas historias, ¿verdad?, relativas a la tragedia que ocurrió allá en Asia, que nosotros acabamos de hablar, y a ver una de ellas, ¿verdad? Uno se puede decir que sin ninguna duda Hashem nos está advirtiendo que debemos prestar atención a sus palabras, ¿verdad? Y se dice que en el zoológico de Sri Lanka, allá en la India, ¿verdad?, había muchos leones y elefantes.
y una gran cantidad de conejos. 15 minutos antes de que llegaran allí las olas del tsunami que sucedió, ¿verdad? El zoológico quedó vacío. ¿Cómo es esto? Todos los animales abrieron las jaulas y desaparecieron sin que nadie pudiera entender qué era lo que estaba pasando. Los animales tuvieron una sensibilidad especial, mis queridos amigos, para percibir el peligro que se aproximaba y por eso se escaparon para salvarse. No podemos escuchar esto y quedarnos impasibles, ¿verdad? Entonces, pensamos que el hecho de que los animales se salvaran y que las personas murieran confirma la palabra de nuestros sabios en Sanedrín 38a respecto a que cuando Hashem creó a Adán Harrison, le dijo: a pesar de que los animales y las bestias fueron creados antes de ti, eso no implica que sean más importantes que la persona. ¿A qué se aplica esto? Esto se aplica todo el tiempo que la persona se apega a Hashem y a su sagrada Torah. Pero cuando la persona se aleja de la Torah y de las mismot, entonces los animales son más importantes y tienen precedencias por sobre ella, pero fueron creados un día antes. Entonces vemos que Hashem les otorgó a los animales la sensibilidad necesaria para salvarse del peligro, mientras que las personas no pudieron hacerlo, lo cual demuestra que las personas deben corregir sus actos, ¿verdad? Sus midot, y retornar al Creador a través de su santa Torah. Entonces, después del diluvio de la época de Noah, Hashem prometió que no traería otro diluvio desde los cielos, pero lamentablemente no prometió que no traería un diluvio desde la tierra. Entonces, la tragedia del tsunami llevó a que la humanidad reconociera que no tiene dominio sobre el mundo, sino que hay un líder que ordena y que dirige todo desde arriba. Siempre, mis queridos talmidín, hay personas que tratan de encontrar explicaciones naturales para las tragedias naturales, y así es que tratan de prevenir y salvar a la humanidad ante un evento similar. Eso fue lo que le pasó a Am Israel cuando dice que después de atravesar el Mar Rojo se enfrentó con Amalek en Refidim. Y lo que sucedió fue que el pueblo de Israel no se enfrentó a ningún pueblo, sino que se enfrentó directamente a aquel que atentaba contra el alma del judío para hacerlos desaparecer. Ya se había enfrentado a la muerte física antes del mar. Y ahorita se estaban enfrentando con los seres Raf, los mala tierra, los que salieron con ellos de Egipto, que se les alejaron. Esos hombres, ellos intentaron, ¿verdad?, hablar explicaciones sobre naturales, las explicaciones naturales sobre lo que había ocurrido con la apertura del Mar Rojo y sobre las plagas de Egipto, tratando de atentar contra el alma del judío para que él no creyera en Hashem y en su santa Torah. Entonces, ese fue lo que se enfrentó. ¿Pero por qué se enfrentaron? Porque Refidim, viene la palabra refú, que significa relajar. Se relajaron en ese lugar, no estudiaron las mismas que le dio Hashem a ellos, y ellos relajaron su estudio de Torah y escucharon cosas que no debían. Y a eso fue lo que ocurrió y dio lugar para que el Beta Egel, el becerro de oro, se diera después en Har Sinai. Entonces, como judíos creyentes que somos nosotros, e hijos de creyentes, sabemos que la inteligencia de la persona es limitada y su mano es corta frente a la voluntad del Creador. Por lo tanto, no es posible evitar catástrofes naturales mediante soluciones físicas. La única posibilidad de evitar las catástrofes es a través de la Teshuvá y el apego al Creador. Teshuvá y el apego al Creador, Teshuvá y el apego al Creador.
Hoy estamos viviendo una pandemia, un desastre que no es tangible, algo que se mueve en los aires, que mata personas. Y no quieren entender que es un juicio sobre la tierra, que la gente tiene que volverse en Teshuvá, corregir sus caminos, empezar a acercarse al Creador. Baruch Hashem. Hay científicos que se dedican día y noche a desarrollar sistemas de radares que registren los movimientos de estas olas del mar, ¿verdad? De modo tal que cuando se producen movimientos extraños, eso permite predecir que se avecina una tragedia. ¿Ve? También ahora para el COVID-19 hay científicos que están ideando una vacuna, el otro idea otra, y los pueblos están ideando vacunas y los científicos están, yo no digo que sea malo, está bien que lo hagan, Baruch Hashem. Pero, ¿qué pasa con esas vacunas? Hay gran cantidad de personas que dicen esta no sirve, esta sirve, esto produce esto, estos quieren esterilizarnos a nosotros, el otro que eso es una guerra química, eso, de todo hablan. Pero no hacen lo que deben de hacer, volver en Teshuvá, corregir su vida y apegarse a su Creador. Porque es que como no lo vemos, decimos no hay Creador. Pero resulta que están los aires que tú no los ves y los sientes en tu cuerpo. Está los árboles que dan fruto, Baruch Hashem. Están los cielos, está la tierra, está el agua, están los peces. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salimos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Hay alguien superior encima de nosotros, mis queridos talmidín? Entonces, es necesario, ¿verdad?, saber que toda la sabiduría científica es nula frente a la voluntad del creador del mundo. Porque es suficiente con que un cardumen de peces sea registrado por los radares para alterar las ondas que estos transmiten. Baruch Hashem. Mire, cuenta el Rab Pinto una historia que en una oportunidad le preguntaron a un científico cómo podía explicar lo ocurrido en el Yam Suf, en el Mar Rojo, desde una perspectiva natural. Y este científico dijo que no se trataba de un gran milagro, tal como dice el pueblo judío, sino que se trató de un aluvión que provocó que todas las aguas retrocedieran de esta manera. Y de esta manera el pueblo pudo cruzar en medio del mar. Entonces, esta explicación es parcial, si nosotros la analizamos, ¿verdad? Porque el científico no se dedicó a profundizar y a conocer las capacidades divinas. Pero nosotros sabemos que en estos eventos no hubo otra cosa fuera de la voluntad de Hashem, que fue quien decidió salvar al pueblo y ahogar a sus enemigos. Entonces, Hashem mismo quiso mostrar, ¿verdad?, hasta qué punto la fuerza y las capacidades de las personas están limitadas, ya sea que lo reconozcan o no. Baruch Hashem. El Rab Pinto vuelve y cuenta una historia y dice que hace algún tiempo, se le perdió el bastón de su abuelo de bendita memoria. Y dice que ese bastón tenía para él mucho valor y no lo habría entregado ni a cambio de todo el lugar donde él habita, porque su valor es inmenso. Entonces, durante todo un mes lo buscó y trató de recordar dónde lo había dejado, pero no sirvió de nada. Una noche se le reveló en un sueño su abuelo y le dijo que ese día yo encontraría el bastón, o él encontraría el bastón. Baruch Hashem. Entonces, al despertarse el rabino, no le dio importancia al sueño y pensó que era consecuencia de lo mucho que había pensado durante todo el día en el bastón. Pero sorprendentemente, al otro día vino una mujer trayendo en la mano el bastón y agradeciéndole
por haberse prestado. Baruch Hashem. Entonces se quedó anonadado porque no recordaba haberle prestado el bastón a esa mujer en reino. Entonces, por más que pensó en ese tema, no logró recordar haberlo prestado. Entonces, ese hecho lo llevó a entender que cada tanto Hashem nos recuerda que Él es quien maneja el mundo, incluso cuando la persona cree que ella misma es la que decide sobre su vida. Mire, el diluvio llegó a la tierra porque el mundo se había corrompido. No solo las personas mantenían relaciones prohibidas, sino que también las bestias y los animales se mezclaban unas con otras especies, como dice Bereshit Rabá 28:8, y es sabido que la zona donde ocurrió el tsunami existe una terrible depravación. Hasta allí llegan personas de todo el mundo para dedicarse a las relaciones prohibidas. Que Hashem tenga misericordia, ¿verdad? Entonces, las personas venden a sus propias hijas para mantenerse y en consecuencia la depravación llegó hasta los cielos. Hashem le mostró al mundo que cuando hay falta de seniut, Él quita su supervisión y las consecuencias son terribles. El seniut es la forma de cubrirse. Cuando la mujer está mostrando sus pechos, cuando la mujer está mostrando todo, cuando el hombre no se cubre también, eso es falta de seniut. El seniut es recato, es guardar la pureza. Entonces, y Hashem, cuando sucede esto, quita la supervisión y las consecuencias son terribles. Entonces, duele en el corazón al oír ciertas personas que intentan explicar la tragedia desde el punto de vista científico, evitando así que la gente entienda que todo llegó del cielo como consecuencia y como castigo por la depravación reinante en el lugar. Como está escrito en Devarim 23:15, pues el Eterno, tu Dios, que anda entre tus campamentos para salvarte y entregar a tus enemigos en tu mano, quiere que tu campamento sea puro y no se vea allí nada indecente, no sea que Él se aparte de ti. Baruch Hashem. Agradezco mucho a mis queridos talmidín por haber estado conectado, estudiando conmigo Torah hoy. Los espero para la segunda parte de Beshalach. Baruch Hashem. Hasta pronto.